Muy buenas amigos, bienvenidos a un vídeo más de trading. Estamos aquí en nuestra plataforma de Binx, pero en este caso vamos a usar un indicador exclusivo de TradingView, así que nos quedamos solamente con TradingView. El indicador que os vengo a presentar hoy, aparte de tener una gran eficacia, nos va a permitir tener en todo momento una gráfica limpia, sin que esté cargada de indicadores, ya que vamos a tener toda la información aquí abajo. Solamente vamos a necesitar en la gráfica una EMA para tener una orientación de la tendencia. Lo vamos a ver ahora más detalladamente. Nos vamos a la pestaña de indicadores y aquí está todo lo que necesitamos. Vamos a colocar primero la media móvil exponencial o EMA. Recordad que con escribir la palabra EMA ya lo tenéis, ¿vale? Media móvil exponencial. Le damos un clic, vamos a configurarla, entramos en configuración, entrada de datos, la longitud la vamos a poner en 200, en estilo le vamos a dar un color blanco, grosor al máximo. Ahí la tenemos. Os recuerdo para qué usamos las EMAs: para tendencia. En este caso estamos en gráfico de 5 minutos, podríamos usar perfectamente una EMA de 150 o de 100. En este caso, para esta estrategia vamos a usar la de 200 porque es la que mejor se acomoda con el indicador que vamos a ver después. Volvemos de nuevo a indicadores y ahora sí, vamos a por el Movo Bands. Vamos a escribirlo por si hay más resultados. Siempre me gusta hacerlo porque muchas veces puede llevar a confusión. Movo Bands. Bueno, pues Movo Bands solamente hay un resultado, así que no tenemos pérdida. El creador es Barrett Denning y os va a aparecer aquí el numerito de 456. Hoy sábado estoy grabando el vídeo, así que mañana no habrá muchos más. Le damos un clic. Bien, aquí lo tenemos. Mirad qué maravilla. Vamos a hacer alguna modificación aquí. También vamos a la rosquita de configuración. Vamos a entrada de datos. Este valor de 10 lo vamos a cambiar por un valor de 15. Ahora vamos a entrar en la pestaña de estilo y aquí también vamos a hacer cosas. Estos dos colores que vienen a representar este canal que se ve por aquí, no sé si llegáis a percibirlo, como de color morado, lo vamos a quitar porque solamente nos vamos a fijar en los cruces, ¿vale? Así que esta pestaña y esta pestaña fuera con ella. Y el fondo también, no sé si veis por aquí también el fondo de color morado, se puede confundir con el negro, ¿vale? Pero bueno, ahí está, lo vamos a quitar también. Vale, si nos queda también todo esto limpito, le damos a aceptar y bien, ya lo tenemos todo. Ahora que tenemos todos los indicadores configurados, vamos a proceder a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Y bien, ya estamos aquí de nuevo. En primer lugar, comentarles la función que tiene la EMA. En este caso, como os comentaba, es para la tendencia, pero también nos va a dirigir en cuanto a las operativas. ¿Por qué? Porque cuando el precio está por encima de esta EMA, solamente vamos a hacer operaciones en long. Por el contrario, a ver si vemos un caso contrario, porque con lo rebelde que ha estado el mercado estos días, estamos en Bitcoin, ¿vale? Para las personas que sean nuevas en el canal, bueno, aquí hemos encontrado una zona que es todo lo contrario. Cuando el precio está por debajo, como es este caso, aquí solamente haríamos operaciones en short.
Ahora bien, volvemos aquí donde antes, porque ahora sí que vamos a ver el indicador de abajo. Es muy fácil de entender esta estrategia. Ya sabemos que aquí, en esta parte donde nos encontramos, por eso he puesto esta flechita, solamente vamos a hacer operaciones en long. Pues muy bien, lo único que tenemos que hacer es que estas dos medias móviles se crucen y aparte nos arroje el cartelito de buy. Buy significa, en este caso, long para nosotros. Es una compra. Primero se da el cruce y después del cruce aparece el cartelito. Puede que el cartelito lleve un poco de retraso, ¿vale? Como en la mayoría de indicadores de este tipo. Así que yo os aconsejo estar más pendiente de los cruces que del cartelito. ¿De acuerdo? Mirar aquí, por ejemplo, un cruce en Shell. Primero se produce el cruce, línea amarilla cruza por encima de la verde y el cartelito de Shell tarda, no se produce justamente en el cruce. Entonces hay que estar pendiente de los cruces porque quizás podamos tomar en algunos casos una mejor posición o anticiparnos, ¿de acuerdo? De hecho, si queréis podéis entrar en la configuración y quitarlos. Mirad, aquí en formas podéis quitar tanto las compras como las ventas y solamente tomar como indicativo las dos medias, como vemos aquí. Otra cosa importante, si os fijáis, una de las dos medias es de color amarillo y la otra es de dos colores. Si os fijáis, cuando identifica una tendencia alcista, se va a ver de color verde representada. Por el contrario, cuando identifica tendencia a la baja, va a estar representada con color rojo. Creo que se entiende bien. Aparte, lo que os comentaba, tenemos aquí los cruces, que ahora os lo voy a marcar. Mirad aquí, por ejemplo, este cruce que acabo de marcar. Aparte del cruce, se va a poner en color verde porque representa una tendencia alcista. Aquí, todo lo contrario. Hay un cruce de la línea amarilla pasando por encima de la verde y después del cruce veis que cambia de color a color rojo. Se ve bien, ¿no? Vale. Voy a volver a poner las señales de nuevo. Vale, las tenemos. Simplemente quería quitarlas para que pudierais ver cómo cambia de color, porque si no parece que hay demasiada información y no se llega a ver. Pues imaginaros tener todo eso en el gráfico. Es un poco molesto. Yo prefiero más tener el gráfico un poco más limpio, ¿vale? Porque, por ejemplo, una EMA no molesta, no estorba. Además, normalmente suele estar apartada del gráfico, a no ser que estemos en un rango, pero si estamos en tendencia, que es cuando vamos a operar, va a estar apartada, no nos va a molestar para nada. Bien, identificamos aquí el gráfico por encima para hacer long. Buscamos aquí un cruce, entrada de long, nos posicionamos, vamos a ver el cruce exactamente, vamos a darle al zoom, que se vea bien. Fijaros dónde está el cruce y fijaros dónde aparece el cartel. Así que yo os recomiendo que estéis pendiente del cruce. Aquí tenéis el cruce. Si trazamos una línea perpendicular, este sería el punto de entrada. Vamos a trazar unas cuantas líneas en el cruce. Yo por eso os digo que el cartel lo dejéis si queréis y si os molesta lo suprimís. Es muy fácil, como acabo de hacer yo ahora mismo. Simplemente tenéis que desmarcar estas palomillas y ya está. Recordad que ahora mismo solamente estamos haciendo entradas en long. Entradas en Shell no vamos a entrar, o en short, por el hecho de que el precio está por encima de la EMA, así que mientras estemos alcistas, solamente long. Vale, aquí tenemos otro cruce. Vamos a trazar justamente encima de la línea. Ahí la tenemos. Aquí tenemos otro. Fijaros que aquí ha habido un cruce en corto y otro en largo. En este caso, este es el nuestro. Ahí justamente. Vamos a ver. Bueno, aquí, fijaros, en estos tramos no os recomiendo entrar, aunque aquí el precio esté por encima de la EMA. Fijaros aquí lo que están haciendo estas dos líneas. Están aquí todas pegadas, todas juntas, en un momento de indecisión. Entonces, no. Las entradas buenas son estas, cuando hay volatilidad, hay movimiento. Entonces sí. Pero cuando se ven ahí todas juntas, nada, no hay nada que hacer. Aquí lo mismo. Mirad qué entrada más guapa me está dando ahora. Bueno, me está dando no, ya me la dio aquí. Esta entrada, ahora mismo, Bitcoin, hora española, vela de la 1:10 de la madrugada, cuando esté grabando el vídeo. Aquí tenemos nuestra entrada, sería justamente ahí en el cruce. Esta sería nuestra entrada, no esta vela, siempre esa vela cerrada. Nuestra entrada, posición larga, sería cuando termina la vela y empieza la siguiente. Recordad también que estamos con velas japonesas. Bien, esa sería nuestra entrada. ¿Cuál sería nuestro stop loss? Bueno, pues teniendo en cuenta las velas anteriores y que tenemos aquí, mirad, donde se empieza a desarrollar este soporte. Ya viene de atrás, mirad aquí un punto donde el precio es soportado y aquí también. Entonces, ¿dónde colocamos el stop loss? Bueno, pues vamos a dar un poco de margen, ¿no? No vaya a ser que el precio venga a buscar otra vez
el mismo punto. Bueno, y aquí mirar, si hubiéramos entrado ya podríamos haber cerrado aquí perfectamente, aunque yo alargaría la operación no a este punto, sino a este otro que me parece más consolidado, ya que ha llegado varias veces. Vamos a ver la zona, si la identificamos correctamente. Esta es la zona donde está ahora el precio. Podría perfectamente darse la vuelta, pero donde está ahora sí es verdad que hay una zona de resistencia. Y después tenemos por encima esta otra zona, que hay un punto máximo ahí. Vamos a ver, vamos a alargar un poco esto. Sí, vale, se corresponde también con esta zona. Ahí tendríamos una operación. Ya, si hubiéramos cerrado en este soporte, la operación ya sería ganadora. Vamos a revisar estas otras que he marcado aquí, a ver qué tal se habrían comportado. Esta, vemos que aquí el cruce, como os digo, no hacer caso de la señal. Bueno, tenerla en cuenta si queréis, pero lo que importa es el cruce. Bueno, de hecho es que la voy a quitar porque luego va a llevar a confusiones y me vais a comentar que he entrado donde no había que entrar. Estoy entrando en los cruces. Cruce, la vela termina aquí y empieza una vela nueva. Entonces aquí es el punto de entrada. El stop loss, volvemos a lo mismo. No podemos saber el futuro, pero sí podemos tener el pasado. Y en el pasado vemos que incluso una mecha ha llegado hasta aquí. Entonces, si tenemos aquí esto, lo que no podemos es dejar el stop loss justamente aquí. Si lo hubiéramos dejado ahí, mirar, nos hubiesen liquidado, a no ser que hubiéramos salido con profit aquí ya, ¿vale? Por eso la gestión de riesgos es algo bastante particular. Yo aquí, ¿qué hubiera hecho? Bueno, dejarle un poco de margen, al igual que le he dejado a la operación que hemos visto antes, que era esta, ahí la tenéis. Y con el take profit pues tenemos lo mismo. No podemos saber el futuro, pero sí sabemos el pasado y sabemos de dónde venimos, y venimos de aquí. Entonces podemos dejar correr la operación, y si dejamos correr la operación, vemos que aquí ya hubiéramos salido en profit. Una operación larga, relativamente larga, para estar en 5 minutos, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y 20, 2 horas y 20 minutos, pero es un 0,55% que con un apalancamiento de 10x se convertiría en un 5,5%. Bueno, y como no, vamos a ver una tendencia bajista y a ver qué tal se comportaría. Vamos primero a identificar los cruces y a marcarlos como hice antes con una línea. Vamos a coger la línea perpendicular y vamos a marcar estos cruces. Aquí tenemos uno. Recordad que ahora son operaciones en short, porque el precio está por debajo. Marcamos aquí nuestra primera zona de entrada, buscamos otro short. Recordad que ninguna estrategia funciona al 100%, ¿vale? Vamos a encontrarnos con fallos, con muchos fallos. Si logramos en cualquier estrategia tener un 60% de acierto y un 40% de fallos, ya le estamos ganando al mercado. Eso con un riesgo-beneficio de 1 a 1. Si usamos un riesgo-beneficio de 2 a 1, incluso teniendo más operaciones perdedoras que ganadoras, saldríamos en profit, ¿vale? Bueno, mirad la importancia que tiene, porque ahora mismo podría marcar aquí este cruce, pero mirad la importancia que tiene el color de esta media. Aquí pasa de verde a rojo, aquí lo tenemos, el cambio de color, pero mirad aquí amaga de bajar, pero sigue en verde, entonces no podemos entrar ahí. Sin embargo aquí sí, aquí ya ha cruzado y se ha puesto de color rojo. Marcamos nuestro punto. Bueno, tenemos esta también, fijaros, un cruce, y aparte del cruce tenemos también el cambio de color. Bueno, vamos a analizar estas. Teniendo en cuenta que no vamos a entrar justo en el cruce tampoco, esperaremos una vela. Como veis es una vela nada más la que tarda en cambiar de color. Si no cambia de color, entonces nada, la dejamos pasar. Ahora, en el momento que tengamos el cambio de color y el cruce, entonces sí. Entonces no sería esta vela, sería esta otra vela. Y tampoco sería esta, porque había que esperar a que empiece la otra vela. Así que este sería el punto de entrada. Con el stop loss y el take profit volvemos a lo mismo. Zonas de soporte y de resistencia. El take profit lo mismo. No podemos adivinar el futuro, pero sí el pasado. Y el pasado nos dice de dónde venimos. Y tenemos ahí un mechazo como un castillo de grande. Tenemos aquí un mechazo, sí o no. Bueno, pues entonces aquí sería nuestro cierre de operación. Veis que después todavía amagó y después se dio la vuelta, pero nosotros nos conformamos, en este caso con este 0,63, que con un 10 de apalancamiento se convertiría en un 6,30%. Vamos a la siguiente. Cruce, cambio de color. ¿Dónde cambio de color? Cambio de color exactamente en esta vela.
Entonces entramos al cierre de vela, que sería aquí. Y esta otra vamos a analizarla también, pero veis perfectamente que también cumple. De hecho, el cambio de color ya empieza a formarse un poco antes. Aquí ya tenemos la confirmación completa, que es el cruce y el cambio de color. Tomamos la posición corta al cierre de vela y en esta la tendríamos más fácil porque ya tenemos una referencia, tenemos ya este punto mínimo. Entonces, teniendo este punto mínimo, ya podemos más o menos alargar el take profit al mismo nivel del soporte que tenemos. Veis que no ha llegado, pero si vemos que se da la vuelta a nuestra contra, pues cerramos la operación o vamos moviendo el stop loss también para, en caso de que se dé la vuelta al precio, salir en tablas. ¿De acuerdo? Bueno, espero que se haya entendido la estrategia. Yo creo que la estrategia es de lo más simple porque es un simple cruce de medias, que no tiene más. Pero me ha llamado mucho la atención este indicador, ya que el hecho de tenerlo representado en esta parte inferior de la pantalla me permite aquí poder trabajar otras cosas y no tener aquí una maraña de medias. Poder trazar soportes, trazar resistencias, trazar canales, hacer cosas y dejar lo que viene a ser la gráfica un poco más limpia que si ponemos todo esto aquí. Y bueno, y así ponemos los cartelitos de compra y venta, pues imaginar tener todo esto aquí con la EMA de tendencia, con los soportes, con las resistencias, con todo, es demasiado cargado, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado la estrategia y el vídeo en general. Si es así, dejarle un like, un comentario. Recordad ingresar al grupo de Telegram, donde ya somos casi 3.000 miembros, casi 3.000 miembros. Parece que fue ayer cuando empecé con el grupo de Telegram y ya vamos por los 3.000 miembros. Dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!